Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a otro capítulo más. Nos habíamos tardado un poco en hacer el último capítulo pero bueno, ya estamos de regreso y comprometidos a seguir generando contenido. El día de hoy vamos a ver temas súper interesantes. Hay muchísima información en el medio y en el mundo cripto. Todo el mundo está hablando una vez más de Bitcoin. Esto se ha dado, pues bueno, derivado de eventos recientes. Vamos a platicar al respecto, pero como ustedes pues deben de recordar de los videos pasados, donde les comentaba, pues bueno, al final del día sí, estos son eventos relevantes, son eventos importantes. Sin embargo, debemos considerar que esto es una variable más que entra al mercado. Entonces, lo que tenemos que hacer para saber si invierto o no invierto, si en el mundo de cripto, de Bitcoin, de Ethereum, de Litecoin, de algunas otras monedas, altcoin, etcétera, pues lo primero es que tenemos que estar educados, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar principalmente, primero que nada, la historia de qué hubo detrás de Bitcoin y qué es lo que realmente le da un soporte a nivel tecnológico. Hoy por hoy más que nunca la gente está preocupando, oye, pero y con tantos millones de dólares que se están adquiriendo en Bitcoin, ¿y dónde se están almacenando? ¿Y son seguros? ¿No son seguros? Bueno, vamos a ver un poco de dónde viene toda esta infraestructura tecnológica. Vamos a ver de igual forma también un tema súper importante y el por qué el Bitcoin cada 4 años se está valorando más. Evidentemente cada año sube de en promedio, pero inmediatamente después de algo que se llama el halving, que lo vamos a ver el día de hoy, pues al año siguiente tenemos el mejor performance de la moneda. El halving, el último que tuvimos fue en el año pasado, vamos a platicar, ya he comentado al respecto en el video anterior en específico, pero ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle ahí. Y por supuesto vamos a hablar de qué es lo que está pasando con todo el tema institucional en la parte además de MicroStrategy, pues bueno, ya entró el día de hoy Elon Musk oficialmente a través de Tesla, solamente Tesla es quien ha entrado. Tenemos que esperar a ver rendimiento y qué opinan para ver si se mueven hacia toda la parte de SpaceX, por ejemplo, ¿no? O alguna de sus otras compañías. Entonces, voy a presentar rápidamente por acá. Quiero que revisemos muy brevemente, ¿no? Esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Lo que quisiera es que viera este roadmap, ¿no? Es un diagrama de pescado, parece un tipo de diagrama de Chicago. Es súper interesante. ¿En qué sentido es? Antes de decir, oye, voy o no voy con Bitcoin, tenemos que entender de dónde viene Bitcoin. ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo está volteando a verlo precisamente hoy? Bueno, no somos, yo diría, ha habido muchas iteraciones, siempre es la gente, mucha escepticismo hacia Bitcoin, de repente llama mucho la atención Bitcoin, después otra vez escepticismo, después, no, son ciclos. Ahorita estamos en un ciclo en el cual todo el mundo quiere enterarse más y más de Bitcoin. Bueno, ¿qué es importante? Está este diagrama que por supuesto lo van a tener, ahí viene el autor, ¿no? También su Twitter, etcétera. A mí me pareció muy importante y le agradezco mucho que haya hecho este trabajo. Hay aspectos clave que quisiera comentar, no vamos a comentar todos, pero de manera general, ¿qué es importante? Primero que nada, identificar de dónde viene toda esta perspectiva, el tema prehistórico, ¿no? Antes de Bitcoin en 1974. Afortunadamente, somos muy afortunados de que a alguien se le ocurriera el cómo puede hablar una computadora con otra a través de una red, ¿no? A través de un cable en específico y eso después se fue extendiendo. La forma en la que hablan las computadoras a través de protocolos es como si fuera un lenguaje, ¿no? La forma en la que se comunican de un lado y del otro. Todos sabemos que son ceros y unos, pero esos ceros y unos tienen que estar empaquetados y ese paquete se manda de un lado a otro y nace el famoso TCP/IP. Es súper interesante, es una tecnología apasionante. En lo particular, yo empecé a meter ya toda la parte de negocios, estudiando principalmente la parte, empecé por Telco, y en Telco empecé muchísimo con toda la parte de TCP/IP, cómo se empaquetaban, se hacían justamente los paquetes, cómo se ordenaban los bits, etcétera. Tiene mucho que ver con la forma en la que hoy por hoy se empaqueta y se hace la cadena de bloques de Bitcoin. Entonces, TCP/IP es, híjole, en verdad, yo creería que gracias a TCP, bueno, pues no vayamos tan lejos, tenemos internet, ¿no? Entonces, es algo muy importante, muy relevante y que les recomiendo si quieren meter un aspecto un poco más técnico, viene TCP/IP. Así como Bitcoin, en su momento TCP/IP también se metió en muchos temas. Había mucha gente que decía, no, es que se van a acabar las direcciones IP en el planeta. Entonces, imagínate, ya no vamos a poder conectar servidores a Internet y entonces, pues, se manejó ya yo diría, ya de manera muy estable a finales de los 90, TCP/IP versión 4, y todo el mundo quería migrar a la versión 6. Estuve estudiando no sé en cuántos años
versión 6 y la versión 6 jamás la necesitamos, hicimos tecnológicamente otro tipo de modificaciones y hoy por hoy seguimos trabajando con TCP y IPv4, ¿no? Entonces, es algo bien interesante porque el contexto de dónde viene Internet, hoy estamos viendo en cómo se está replicando en blockchain. En la sesión pasada, en el video pasado, platicábamos de las relaciones, ¿no?, que teníamos entre Internet y blockchain y viene mucho por ahí, ¿no? Otro aspecto importante y relevante que creería yo que tenemos que considerar es en 1976, ¿no?, toda la parte criptográfica. Es bien importante que aprendamos de criptografía o que por lo menos sepamos qué es criptografía. ¿Para qué? Para saber cómo se autentican o autentifican que un paquete viene de cierto nodo en específico, o en este caso en la parte de Bitcoin, de dónde viene, digamos, cuál es la dirección origen, ¿no? Y todo ese tipo de direcciones origen, dirección destino, hacia dónde va de un Bitcoin que se compró de un lado a otro, pues bueno, todo eso se va poniendo adentro del bloque. Todo esto es gracias a, ¿qué?, a la criptografía. La criptografía es la que nos permite tener esta parte de ser anónimos, ¿no? Existen dos principales llaves, la llave privada, la llave pública, ¿no? Y por hoy lo vemos y lo hemos escuchado muchísimo en Bitcoin, ¿no? En la parte criptográfica pura, vean ustedes, son muchísimos antes siquiera de que se inventara Bitcoin. Entonces, aquí es donde nos podemos dar cuenta que Bitcoin se construyó sobre tecnologías ya muy puntuales, muy específicas, que habían dado como tal un gran beneficio a la sociedad y al mundo en el que nos vivimos, ¿no?, y en el que nos movemos. Hoy por hoy la parte criptográfica es clave, toda la parte de cifrado en temas de los paquetes, los mensajes que mandamos hoy por hoy en las diferentes plataformas, ¿no?, que utilizamos todos los días. Entonces, la criptografía, veamos, desde el 76. Otro punto importante es por acá en el 98, hay algo, en el 88, perdón, una publicación que le llaman The Crypto Anarchist, ¿no? Y manifiesto, y que es bien interesante. ¿Por qué todo el mundo estamos escuchando hoy de Bitcoin? Porque detrás hay una narrativa. Ustedes vean, todos son narrativas. Siempre detrás de y más de un cambio tecnológico considerable, siempre hay una narrativa. ¿Cómo empezó la narrativa de Bitcoin? La narrativa es los gobiernos y los políticos nos tienen controlados a través de sus finanzas inventadas, que están manipuladas por los bancos centrales, y entonces ellos toman todas las decisiones y nosotros nos están exprimiendo, ¿no? Entonces, es como que el pueblo contra los gobiernos, ¿no? Entonces, así empezó la narrativa de Bitcoin. Evidentemente, pues hubo un choque considerable desde un principio, y cuando pues había muy poco interés, ¿no? En la parte de Bitcoin, pues los gobiernos dijeron, déjalos que sigan, ¿no?, y que hablen, pero la realidad es que esto no va a llegar a más. Sin embargo, pues hoy por hoy hemos visto hasta dónde llega. Entonces, ojo con la narrativa. ¿Y por qué les digo ojo con la narrativa? Porque van a estar viendo muchísimo contenido hoy en día. No saben, he visto de revistas, pues digamos, de relativamente serias, ¿no? Hoy por hoy están hablando de, no, y que tengan cuidado con Bitcoin y viene esto, ¿no? Y tú dices, oye, pues yo pensé que era una revista seria, ¿no? ¿Por qué estás hablando con esto? Entonces quieren cambiar la narrativa. Entonces, sí, evidentemente vivimos en un mercado muy manipulado, y dependiendo de los grandes intereses es como se manipula el mercado, se manipulan las noticias, hacen una injerencia en el precio de lo que están como objetivo, y entonces después compran. Un ejemplo muy claro es cuando se empieza a hablar mal y mal y mal y mal de Bitcoin. Tradicionalmente hay una grande, pues un fondo de inversión o un grupo de empresas que están poniendo de acuerdo, quieren comprar Bitcoin, hablan mal de Bitcoin, tratan de influir en el mercado, y cuando están abajo, compran y el precio sube, ¿no? Entonces, aquí, desde mi humilde punto de vista, le salió mal al señor Elon Musk, porque Elon Musk hace un par de semanas puso Bitcoin y eso ocasionó que subiera. Pues evidentemente después sí hubo alguna corrección en el mercado, pero ya no bajó al precio que estaba antes de su tweet. Y hoy está comprando un Bitcoin más caro, ¿no? Entonces yo por eso, bueno, todas son especulaciones, pero lo que yo creo es que la semana pasada estuvo posteando mucho de Dogecoin y quitó Bitcoin de Twitter porque él sabía que iba a venir al mercado con una compra grande y trató como de influenciar hacia la baja, pero pues ya no pudo, era demasiado tarde, ¿no? Entonces, vivimos en un mercado manipulado. Los propios youtubers que están haciendo sus videos y lanzándolos cada 2, 3 días, viven del sistema, ¿no? O sea, están patrocinados por tradings, están patrocinados por ciertos productos que pues evidentemente les piden que los mercadeen, les pagan por lo mismo, tienen Bitcoin en el sistema, entonces les van a pedir que inviertan. Entonces, yo lo que siempre los invito es a que generen un criterio propio, para que sobre eso sea un riesgo que ustedes conozcan, y entonces si invierten $1,000,000 o si invierten $10, ustedes saben por lo menos, tienen conciencia del mercado volátil al que están entrando, ¿no? Entonces, esta parte de anarquía es bien importante porque es la narrativa, ¿no?
Por otro lado, pues bueno, tenemos bases de datos descentralizadas en 1998. Otra de las características que tiene Bitcoin es descentralización. ¿Esto qué quiere decir? Hoy, un solo gobierno que llegue y diga yo quiero regular Bitcoin, pues no lo vas a poder hacer. Puede ser que se pongan varios bloques económicos de acuerdo y digan vamos a regular Bitcoin. No, van a poder regular la compra y venta de Bitcoin en sus países, pero en el mundo no lo pueden regular. ¿Por qué? Porque es una base descentralizada, como platicábamos la parte del primer video, hace dos videos, hablamos de blockchain. Si no lo han visto, les recomiendo que vean toda la parte de blockchain. Entonces, la parte de base de datos descentralizada es clave, ¿no? Y por último, también creo que es importante toda esta parte que vimos ya en el 2001, donde, pues bueno, empiezan a haber redes ya peer-to-peer, ¿no? Y entonces empezamos a tener, pues ustedes, algunos de ustedes recordarán, ¿no? Desde el Napster, ¿no? BitTorrent, ya todo este tipo de plataformas en web que te permitían estar compartiendo a través de diferentes nodos la música, ¿no? Un archivo, y si esa canción de repente tú apagabas ese nodo, pues también estaba replicada en otro y tomabas de ahí la información. Entonces era una característica de punto a punto, que es lo que te ofrece hoy por hoy Bitcoin. Tú puedes transferir rápidamente y en cuestión de segundos un Bitcoin de un lugar al otro, o una fracción de Bitcoin de un lugar al otro, totalmente opuesto en el planeta, y nos llegan fracciones de segundos, son de punta a punta, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante, y sobre eso, pues la realidad es que se generó todo el tema de Bitcoin, hasta, pues bueno, ya formalmente, sí, evidentemente se generó en el 2008, y formalmente por ahí de enero del 2009 es cuando, pues bueno, se publica ya en específico o sale el primer bloque minado, ¿no? Entonces, veamos que Bitcoin no usa tecnología nueva. O sea, Bitcoin no es algo que digamos, ahí es que sabes que a alguien se le ocurrió generar una basecita de datos y entonces todos estamos en un servidor o el servidor de esta persona, ¿no? No. Bitcoin utiliza todas las características que estamos hablando en este momento. ¿Para qué? Para hacer una comunidad totalmente descentralizada, totalmente transparente, porque cada nodo puede, a través del software que es open source, puede ver las direcciones, evidentemente cifradas, con los wallets, ¿no? De que están distribuidos en todo el mundo, y cuando se hace una modificación de un Bitcoin, es decir, de un Bitcoin, por ejemplo, vendemos 2 unidades de medio Bitcoin, pues bueno, se genera todo a través de un bloque y hay toda una trazabilidad. Hablábamos por ahí de todo el tema del Merkle Tree, todo el tema del hasheo, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que identifiquemos. Bitcoin construyó sobre eso. Una vez que sale, entonces ahora sí, que ha sido súper interesante y apasionante, y conforme más va pasando el tiempo, pues más tracción va teniendo esta narrativa, es que, bueno, todo está relativamente pensado, y el arte de Bitcoin yo lo llamo y me refiero a él, es el arte del balance, ¿no? Es el balance. Saco Bitcoin, pues nadie quiere Bitcoin porque nadie los conoce, ¿no? Entonces saco una cantidad de monedas en específico, pero ya tengo planeado cómo se va a ir desarrollando este movimiento de monedas a lo largo de los siguientes 100 años o más, ¿no? Y ahí es donde una de las principales reglas que se meten es toda la parte del halving, ¿no? El halving es algo sumamente relevante. Como veíamos en el video pasado de cómo minar mis propios Bitcoins, lo que platicábamos es, a ver, ¿de dónde salen los Bitcoins? Bueno, los Bitcoins hoy por hoy se ponen a circulación, nuevos Bitcoins, a través de los mineros, ¿no? El minero llega como tal, genera los bloques a través de todo un proceso que platicamos la ocasión pasada, y se generan estos Bitcoin. Entonces, ¿qué pasó en el 2009, ¿no? Cuando sale toda esta parte, el primer bloque, el bloque famoso Génesis, se mina. Oye, ¿cuántos Bitcoins le dimos por cada uno de los bloques a los mineros? Pues bueno, cada bloque en el 2009, la gente que invertía en procesamiento para empezar a minar los bloques, se ganaba 50 Bitcoins. 50 Bitcoins por minar un bloque, ¿no? Hoy se mina un bloque aproximadamente cada 10 minutos, ¿no? Entonces, imagínense, 50 Bitcoins en 10 minutos y ya tienes, ¿no? Si hoy lo tomamos al tipo de cambio de $44,000, olvídense, son millones, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Se establece un periodo le llaman mainnet period, en el cual tú vas a estar minando y vas a tener como reward, como toda esta parte de ganancia, ¿no? Gracias a que estoy minando 50 Bitcoins. Y lo que te dice es aproximadamente X número de bloques, no aproximadamente, X número de bloques, después el reward se va a dividir entre 2, ¿no? Entonces, teníamos el primero que era de 54 años, que es aproximadamente el tiempo que dura en el siguiente halving. Se hace, por ejemplo, el halving el 28 de noviembre del 2012, fue el primer halving, ya se estaban dando 25 Bitcoins solamente por bloque minado.
Después nos fuimos al 2016, ya estaban dando la mitad, ¿no? 12.5 bloques minados. Y vamos viendo ahí. Entonces, cada 210,000 bloques estamos teniendo un halving. El último halving que tuvimos fue alrededor de finales de mayo del 2020, cuando ya llegamos al bloque minado 630,000 y ya se está dando hoy por hoy, el reward es de 6.25 bitcoins. Pero veamos cómo todo es un balance, porque al principio tenía 50 bitcoins, sí, pero no valían nada, ¿no? Valían centavos de dólar. ¿Qué pasa después? Se fueron apreciando, voy dando menos bitcoins y veamos cómo conseguimos el balance, ¿no? Lo mismo lo veíamos ahí en la parte del hasheo, ¿no? Y todo el tema de algoritmos con el SHA-256. Si el algoritmo ya vemos que todos los mineros están tardando más de estos 10 minutos promedio en un bloque, entonces disminuimos la complejidad del algoritmo. Pero si vemos que se está tardando menos, para evitar ataques, lo ampliamos, ¿no? Para tener este promedio. Entonces, vean, siempre es un balance. Entonces, tenemos el balance perfecto. ¿Por qué? Porque hoy por hoy se están generando 6.25 bitcoins nuevos que salen al mercado. Pues sí, pero ya tenemos a disposición del mundo alrededor de unos 18 millones de bitcoins, ¿no? ¿Y cuál es el principal punto, el principal tema? Es que pues los bitcoins son infinitos y están planeados que a través de estos halvings vayamos reduciendo hasta que lleguemos al límite máximo, que el límite máximo de bitcoins que van a existir en todo el tiempo, ¿no? En el planeta van a ser 21 millones de bitcoins. Entonces, oye, pero 21, digamos, por ahí al 93.75% de bitcoins minados ya estamos el día de hoy. Oye, pues entonces ya se van a acabar, ¿no? No, la realidad es que como se va a ir haciendo el halving y se van a ir generando menos bitcoins por año, por la parte que se acaban los bitcoins, pues más o menos son unos 100 años más, ¿no? Entonces, por ahí más o menos, ¿no? Años más, años menos. Entonces, lo que sí es un hecho es que es un recurso finito. Al ser un recurso finito, entonces se espera que la apreciación del mercado se incremente. Ahora, ¿cómo se está apreciando? Pues bueno, evidentemente, primero, pues las personas empezaron a comprar, después fondos financieros se pusieron de acuerdo, empezaron a comprar, y hoy las empresas grandes, las empresas insignia, están empezando a pasar el 5, el 8, Tesla pasó el día de hoy alrededor del 7.5% de sus acciones a Bitcoin. Entonces, es una locura, porque dice, oye, pues bueno, todos los speeches que escuchábamos de, no, pero es que si yo compro una acción, pues tengo detrás una empresa. Si yo compro un Bitcoin, no tengo detrás nada, ningún respaldo. Y tú decías, bueno, no, históricamente lo que tienes es un precio, oferta, demanda, y sobre eso va midiendo. Oye, es volátil, claro que es volátil. Sí, pero es un activo volátil de muy alto desempeño, porque históricamente hablando ha venido apreciándose 250% cada año. ¿Cuál es el problema? Que el dólar se está depreciando considerablemente conforme van pasando los años. Es decir, mientras van pasando los años, con menos Bitcoin puedo comprar una casa y con más dólares puedo comprar esa misma casa. Ese es el principal problema que estamos viviendo. Entonces, hoy por hoy, las organizaciones, las empresas, pues empiezan a tomar este tipo de decisiones. Ya que tenemos esta apreciación, por ejemplo, les recomiendo esta página, vamos a poner todos los datos y las ligas aquí abajo en el canal. Pero ahí viene el Bitcoin Halving Countdown, ¿no? De esta página que es CoinMarket. Lo que hacen es ir contabilizando, y el día de hoy tomé este screen, me faltan 1,164 días para el siguiente halving, ¿no? Y entonces aquí nos va diciendo exactamente cómo va todo el tema de los bloques recientes, cuántos se han minado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos trabajando sobre esta parte. Y entonces es muy importante el halving. Otra cosa que les iba a comentar es, históricamente hablando, no hemos tenido muchos, pero bueno, tenemos ya el bloque Génesis, luego el primer halving fue el 2012, 2016 y 2020. Históricamente hablando, el siguiente año al halving es donde se ven los mejores rendimientos del Bitcoin. ¿Esto qué significa? Se espera que también por estadística, en la parte del halving, el 2021, sea cuando más desempeño tengamos. Si a eso le sumamos el que están pasando a sus balances financieros acciones de un mercado muchísimo más estable, como es el mercado de la bolsa, hacia la parte de Bitcoin, entonces ahora ya también tenemos el speech de que Bitcoin también está respaldado por acciones de la bolsa, ¿no? Porque hoy pasaron 1.500 millones de dólares, $1 billón a nuestra bolsa. Entonces, algo que es clave, ¿no? Este señor yo creo que va a marcar la historia como el pionero en traer a las instituciones financieras a Bitcoin, y es Michael Saylor. La verdad es que es un gran visionario.
Ha habido varios temas. La semana pasada tuvimos una reunión, él organizó una reunión a nivel mundial donde invitaba a varias empresas a que participáramos para que nos explicara, ¿no? De qué manera puedes meter Bitcoin dentro de tus contables, dentro de tus activos financieros, tu libro contable. Y bueno, pues la realidad es que no lo han confirmado públicamente, pero todo el mundo sabemos que Michael Saylor fue el que invitó a Elon Musk. Y le dijo, vamos a tener una conversación privada, le dijo por Twitter, y yo te enseño cómo hacer esto. Entonces, no se habló más al respecto y el día de hoy salen X número de acciones, ¿no? Con Bitcoin. Entonces, algo que es bien importante, y ya saben, entonces, el sistema, ¿no? Las noticias. Oye, en esta entrevista, por ejemplo, que pueden ver ahí de Power Lunch, le dicen, oye, pero ¿cómo puede ser posible que empresas estén jugando con las acciones de los shareholders, de los accionistas, en un mercado tan volátil? Y la respuesta de Michael Saylor fue muy sencilla. A ver, no estamos jugando. Lo que estamos haciendo es, a ver, estamos pasando parte de nuestras acciones de un mercado que se está depreciando en dólares a un mercado que tiene un alto desempeño año con año. Entonces, lo que estamos haciendo es al contrario. Estamos invirtiendo para tener mayor beneficios año con año. ¿Por qué? Porque el dólar se está depreciando. El dólar cada vez vale menos. Y ellos saben, Michael Saylor, Elon Musk, y si no ellos, pues evidentemente sus asesores financieros, que con la gran impresión que se tuvo de dólares el año pasado en Estados Unidos, pues bueno, la probabilidad de una depreciación del dólar todavía más continua, pues bueno, es un hecho, ¿no? Es una gran probabilidad. Entonces, les recomiendo que vean por ahí esa entrevista. Es muy puntual, muy clave y muy puntual, muy específica más bien. Y sobre eso, pues bueno, podemos aprender rápidamente el cómo Michael Saylor dice, a ver, o sea, literal, son chismes del medio, ¿no? No, es que te vas a arriesgar el dinero. ¿Quién dice que se arriesga el dinero? Si año con año Bitcoin se ha apreciado alrededor de 250%, ¿no? O cuando hay un instrumento financiero, no sé, en México, un CETE bien invertido, 4.5, ¿no? Si bien nos va. En mercados más maduros, por ejemplo, Estados Unidos, pues la tasa prácticamente cero, ¿no? Entonces, no hay rendimientos de nada. Entonces, ¿por qué no hacer esto con una pequeña porción de las acciones? Es algo bien interesante. Y este es el anuncio tal cual. También les voy a dejar la página de la sec.gov. Evidentemente, al ser empresas públicas, es decir, que están listadas en la bolsa, tienen la obligación de tener toda la información pública y esta información pues tiene que ver también con estas decisiones. Entonces, hoy tuvieron que anunciarle, de hecho, formalmente notificaron al gobierno del por qué sus razones para invertir 1.5 billones de dólares de acciones respaldadas por acciones de Tesla hacia la parte de Bitcoin, ¿no? Entonces, vemos por ahí lo que lo comentan, ¿no? En enero del 2021 actualizamos nuestra política de inversión y entonces veamos cómo es todo un proceso. Tesla tuvo que actualizar su política de inversión para permitir este tipo de movimientos. Lo hizo en enero. Les digo que en cuanto habló con el CEO de MicroStrategy, empezaron a hacer este tipo de temas para proveernos con más flexibilidad hacia una diversificación y maximizar los retornos en nuestro efectivo, ¿no? El cual no requiere que sea mantenido de manera líquida. Entonces, evidentemente, oye, pues yo no necesito ahorita liquidez en específico. Si hubieran agarrado, fíjense cómo todo es timing, ¿no? Y todo es un balance igual. Si hubieran agarrado a Tesla cuando estaba invirtiendo hace 2 años, pero todo el dinero que tenía para poder salir adelante con su compromiso de la construcción del Tesla Modelo 3, pues evidentemente si le hubieran dicho a Elon, oye, invierte en Bitcoin, Elon hubiera dicho, por supuesto que no, o sea, yo ahorita tengo otras prioridades. Pero ya que tiene todo una planeación, ya logró sacar el modelo 3, ya logró sacar el modelo Y, ya tiene y están en camino varias gigafactories en diferentes partes del mundo, entonces la liquidez regresa y la liquidez dice, pues ¿para qué tengo este dinero aquí parado? Entonces vamos a meterlo, ¿no? A Bitcoin. ¿Para qué? Para que se dé más desempeño. Y dice, como parte de la política, podemos invertir una porción de efectivo en activos de reserva específicos, ¿no? Entonces, hemos decidido agregar 1.50 billones en Bitcoin bajo esta política. Entonces, vean, y nos estamos empezando a dar cuenta cómo es este proceso para que si ustedes tienen una compañía bien específica, está respaldada por acciones, pues digo, sea público o privado, yo creo que si es privada, pues es más fácil inclusive, solamente es ponerse de acuerdo con los accionistas, pero bueno, en un acta constitutiva y en toda la parte de las políticas de constitución de las organizaciones y de las empresas, tú puedes establecer
que de acuerdo con, al llegar a un acuerdo con tus accionistas o con el 51% de los accionistas, cambian esta política y entonces a partir de ese momento ponen cierta cantidad de reservas o del dinero más bien de los activos, digamos, del balance contable, ¿no? En las organizaciones lo puedes pasar hacia criptomonedas. En este caso, pues evidentemente el activo que más respalda y que más crecimiento tiene y que más proyección tiene, pues evidentemente es Bitcoin, ¿no? Entonces, esa es la gran historia que tenemos para el día de hoy. La realidad es que, ¿qué es lo que creo? Bueno, tiene que haber alguna corrección, sí, o sea, subió a casi 44,000, de 38,000, casi 39,000 dólares a 44,000. Tiene que haber una corrección, la corrección nadie la sabe, siempre es pura especulación. Creo que va a haber una corrección de algunos miles de dólares, ¿no? No creo que pues, precisamente tenga por qué bajar de los 40,000, lo cual eso ya implicaría el que estaría buscando su siguiente nivel de soporte Bitcoin para empezar a consolidar el nivel de los 40,000 y sobre eso después de cierto tiempo empezar hacia arriba, ¿no? Hay muchos analistas, implico, es mucha especulación, pero hay muchos analistas que indican que esto, bueno, inclusive se puede duplicar a finales de 2021, ¿no? Eso es lo que dicen algunos analistas. Hay algunos que son muy pesimistas y otros dicen también que van a bajar, ¿no? Entonces, por eso siempre es tomar todo con mucha cautela. No es un tema de voy a apostar y es dinero fácil, ¿no? No es nada fácil. Hay que entender el ecosistema, hay que entender la manipulación también del ecosistema y sobre eso tomar sus propias decisiones, ¿no? Para no hacer el video más largo, hasta aquí lo vamos a dejar. Me despido. Por favor, recuerden enviarnos sus preguntas y regresamos con ustedes dentro de muy poco para continuar con estos videos educativos respecto a Bitcoin, criptomonedas y toda la tecnología que está habilitándolas y que va a cambiar la forma en la que los activos digitales se comportan. Muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima.